Tremendo que es papá porque él sigue obrando y nosotras no nos pusimos de acuerdo en nada de lo que íbamos a hablar en esta reunión y ella toda la reunión vino hablando sobre la fe y es lo que papá me marcó para traerles en esta mañana, de hablar sobre la fe. Y algo que él me decía muy claramente, fue muy claro a la hora de traerme esta palabra, fue o vivís por fe o vivís en pecado. No hay más, no hay otros colores en el panorama, no hay. O vivimos por fe o vivimos en pecado. Y me llevaba muy profundo a meditar en el pueblo de Israel y en todo lo que el pueblo de Israel vivió. Y el pueblo de Israel, para el que no conoce la historia, vivió una esclavitud extrema. No fue una esclavitud liviana, fue una esclavitud extrema, realmente extrema. Vivieron cosas muy perversas, vivieron cosas de opresión muy fuertes, porque el enemigo quería vencer y ganar terreno sobre la fe de ellos. ¿Y qué pasó? En un determinado momento, el Señor manda a Moisés a liberar ese pueblo, los saca de la tierra de Egipto y los manda al desierto. Y todos conocemos esa historia de que era un camino que tendría que haber sido corto y terminó siendo largo. ¿Pero por qué terminó siendo largo? Por la incredulidad de ellos. Por la incredulidad de ellos. Y la palabra de Dios dice que murieron en el desierto. Que los que salieron de la tierra de Egipto murieron en el desierto. Después hubo una generación que nació en el desierto y fue la que entró a la tierra prometida. ¿Pero por qué te traigo esto? Porque o vivimos por fe o vivimos en pecado. Porque no hay otra forma de agradar a Dios que no sea a través de la fe. No hay otra forma. Jesús es el autor y el consumador de la fe. Y Él nos mostró, nos enseñó y nos abrió el camino en el que debíamos caminar. Y hoy nosotros estamos sobre esta tierra para seguir sus pisadas, lo que cantábamos hace un rato. Nosotros nacimos para seguir sus pisadas, para creer en lo que Él dijo, para creer en lo que Él tiene para cada uno de nosotros. Y es como decía Cintia hoy, es un tiempo donde vamos a tener que tapar nuestros oídos, no solamente de los de afuera, sino aún de nuestra voz interior, para poder seguir a Jesús como Él quiere que lo sigamos. Así que yo les voy a pedir que abran conmigo el libro de Hebreos, capítulo 3. Vamos a leer desde el capítulo 12 hasta el 4:2. Hebreos capítulo 3, 12. Y esto que vamos a contar es sobre ese pueblo que les acabo de hablar. ¿Qué dice? Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes, exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Porque somos hechos participantes de Cristo, con tal de que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. Entre tanto que se dice, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. ¿Quiénes fueron los que habiendo oído le provocaron? ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés? ¿Y con quiénes estuvo él disgustado 40 años? ¿No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto? ¿Y a quienes juró que no entrarían en el reposo, sino aquellos que desobedecieron? Y vemos que no pudieron entrar a causa de la incredulidad. Temamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberla alcanzado, porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Tremenda esta palabra y
Y cuando hablaba de, Señor, ¿qué querés que yo comparta? Y Él me hablaba de esto. ¿Qué fue el viaje misionero para ustedes? Fue un desafío de fe. Desde el empezar, desde lo económico, desde las emociones, desde lo que uno puede dar y no puede dar, desde nuestras fortalezas y nuestras debilidades. Y no fue solo mío, creo que fue de todo el grupo que fue enviado. Y lo que más pudimos palpar en este viaje fue que si Dios te envía, Dios te capacita, Dios te da la autoridad. Si vamos con el corazón correcto de creerle a Él y ser obedientes a Él, con un corazón humilde, Él se encarga de proveer todo lo que necesitamos. Y yo sacaba de esta palabra 3 principios de acuerdo a la fe y a la incredulidad. Y la primera es que la palabra es bien clara, que dice, la incredulidad nos aparta del Dios vivo. Y esto me tocaba el corazón y yo lo volví a leer y decía, en ninguno de vosotros, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Y ahí es donde yo pregunto, ¿cómo está tu Dios? ¿Está vivo o está muerto? Porque Dios no está muerto. Lo que está muerta es tu fe. Porque la fe sin obras es muerta, dice su palabra. Y nuestro caminar como cristianos se basa en la fe. Es el principio de los cielos, la fe. Nosotros en esta tierra tenemos leyes naturales, pero el reino de los cielos se obra por fe. La fe es la que abre la puerta. La fe es la que hizo a Jesús venir a este mundo y ser el autor y el consumador de la fe. Es nuestro simiente, la fe, es nuestra base, la fe. Entonces, ¿tu Dios está vivo o está muerto? ¿Estás viviendo una fe viva o muerta? Y esto no es para que te lleves un reproche, sino para que hoy podamos meditar juntos e irnos de este lugar desafiados. Y si bien nosotros emprendimos ese viaje diciéndole, Señor, te creemos, pero nuestra fe empezaba a titubear y empezábamos a orar y Dios respondía, como por ejemplo con esto. Nosotros dijimos, hagamos este viaje. Para nosotros era desafiar a los jóvenes de nuestra congregación a vivir algo más profundo con el Señor, a vivir algo de mayor entrega. Y si alguno de ellos tiene un llamado a las misiones, que lo pueda descubrir en ese viaje. Y entonces pensamos que era de nuestro corazón y dijimos, bueno, lo vamos a hacer. Y a mitad de camino nos dimos cuenta que no era tan fácil llegar. Que no era tan fácil llegar. Y que cuando sacamos los presupuestos era una locura. Para nosotros como familia, porque íbamos 5, y para los jóvenes, porque la mayoría de ellos están en la universidad estudiando y no tienen trabajo. Entonces era una locura. Y ahí dijimos, tuvimos una reunión que fue donde yo le dije a los chicos, me parece que no vamos nada. Perdón si los enchufé, me parece que no vamos nada. Pero bueno, por ahí en el verano hacemos algo y nos vamos a Pehuenco. Pero igual seguíamos sintiendo un peso en el corazón y ahí fue donde empezamos a confirmar que era Dios el que estaba interesado en esto, que era Dios el que quería obrar a través de nuestras vidas. Y empezamos a orar, dijimos, bueno, vamos a orar 1 semana, 2. Y ahí fue donde apareció Cintia y ahí es donde nosotros vemos que Él es el que obra en, con y a través de nosotros. Entonces, o vivimos por fe o vivimos en pecado, porque Dios quiere que lo tengamos vivo, que lo tengamos presente en nuestras vidas. Y si tu fe está muerta, tu Dios está muerto. Pero no porque Él esté muerto, porque vos no le das lugar a que Él se muestre vivo, a que Él obre a tu favor, a que Él pueda abrir camino para vos, así como lo hizo con el pueblo de Israel. ¿Por qué? Fue una provocación para Dios lo que el pueblo de Israel hizo. Porque Dios no les pidió que tengan fe de la noche a la mañana. Dios los liberó, los libertó de una esclavitud tremenda, años de esclavitud, y los libertó de una forma gloriosa, donde hubieron manifestaciones sobrenaturales, donde se abrió el camino, donde salieron rebosando de oro, eran pobres y se fueron ricos, y así como eso un montón de milagros, y aún así decidieron
ser incrédulos. Y yo recién pensaba en la cena, ¿no? Que la palabra dice que lo hagamos en memoria de Él. ¿Por qué en memoria? Porque el Señor conoce cómo es nuestro corazón y que somos olvidadizos y que dejamos a un lado las palabras que Él a veces nos da. Entonces Él nos dejó esto como señal y memoria. No se olviden, yo morí por ustedes y yo vengo por ustedes. No se olviden, no se olviden, no se olviden. No dijo que lo hagamos una vez, que lo hagamos hasta que Él venga. No se olviden. Y hoy, papá, lo que viene a decirles es, no se olviden de todo lo que Él hizo para librar cada una de sus vidas, para traerlos a esta casa, para sanarlos, para mostrarles manantial de agua viva, para transformar su corazón, para transformar su mente. No se olviden de lo que Él hizo y entonces no le van a dar lugar a que su fe se muera. No le van a dar lugar a que su fe se muera. La incredulidad nos aparta del Dios vivo. Una cosa es no saber lo que Dios quiere y otra cosa es no tener fe en lo que Dios puede hacer. Muchas veces nos confundimos. Una cosa es no saber lo que Dios quiere. Y si vos no sabés lo que Dios quiere, vos tenés que buscar la dirección y la guía de Dios. Ahora, otra cosa es saber lo que Dios quiere y no tener fe de que Dios lo pueda hacer. Y si vos sos de esas personas, hoy tiene que haber un cambio en tu corazón. Porque Dios sigue obrando en poder, porque Dios es el mismo. Antes de irnos, Cintia nos dio una palabra y nos dijo, es por fe que tienen que ir. Nos mandó un mensaje al grupo y dijo, es por fe que tienen que ir. Y muchos de los que estábamos ahí nos sentíamos incapaces de un montón de cosas, pero cuando activamos la fe, le dimos lugar a que Él obre y oramos por enfermos y entregamos el evangelio y oramos por niños, por mujeres y oramos por los pastores y levantamos sus brazos, porque nosotros somos algo, no, porque Él es el que en vasos de barro viene con su gloria y Él quiere venir a vos con su gloria. No limites su poder por tu incredulidad. No limites su poder por tu incredulidad. Lo segundo que papá me enseñaba a través de esta palabra es la incredulidad nos engaña y endurece nuestro corazón. La incredulidad viene y habla a nuestra mente y endurece nuestro corazón. Mira lo que dice, antes exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Por el engaño del pecado. ¿Cuál es ese pecado del que está hablando? La incredulidad. Entonces la incredulidad es pecado. No tener fe en Dios es pecado. Y eso nos aparta de Dios y endurece nuestro corazón. Y yo les voy a contar brevemente mi historia. Cuando yo llegué al Señor, yo conocí a Dios de chica, pero me aparté. Decidí hacer con mi vida lo que mi voluntad quiso, hasta que volví a la iglesia. Cuando volví a buscar a Dios, volví como el hijo pródigo. Estaba durmiendo en la calle, hacía 2 semanas, dormíamos en una construcción con mi esposo. Mi hija se la había dado a mi hermano para que la cuidara porque yo no tenía dónde tenerla, asistentes sociales me la querían sacar, estaba en adicciones, tenía un montón de problemas, un montón de cosas para resolver. Y yo llego a Dios y Dios me sana, me limpia, me lava, me restaura. Lo primero que hicieron en la congregación fue darnos la cocina de la iglesia para vivir, porque no teníamos ni dónde vivir ni para comer. Y así empezó nuestro camino de fe. Y fue tremendo lo que Dios hizo, porque si yo les mostrara una foto, mi hermano, de hace 8 años atrás, de verdad que no había futuro para mi vida. Y fue tremendo lo que Dios hizo. Pero aún así, 2 o 3 años después, me tengo que ir a vivir a la casa de mi mamá, o sea, a un departamento que mi mamá me daba, y me voy a vivir a ese lugar, pero en ese lugar estaban pasando muchas cosas que no eran buenas y que no eran lindas y que Dios no quería para mí. Y muchas veces Dios me dijo que yo me tenía que ir de ese lugar, pero yo no me iba. ¿Y saben por qué no me iba?
porque tenía un corazón incrédulo. Y Dios había hecho tanto ya por mí. Yo me casé como el casamiento de la Cenicienta fue, y muchos son testigos. No teníamos ni trabajo con Marcos y me casé y fue hermoso y tuve un vestido hermoso y un salón hermoso y todo decorado. Y no me pregunten de dónde salió porque fue fe. Y muchas cosas en mi vida fueron por la fe. Pero en ese momento entró la incredulidad en mi corazón. Y empecé a lidiar con esa incredulidad. ¿Y saben por qué estaba siendo incrédula? Por no creer en que Dios me iba a dar los recursos para sustentarme en otro lugar. Porque yo ahí estaba viviendo sin pagar un alquiler. Y mi esposo era albañil y tenía trabajo inconstante. Y no estaba, ¿y cómo íbamos a hacer? Y queríamos tener nuestra casa y anhelábamos nuestra casa. Y yo no le podía creer a Dios. No me daba la cabeza para creerle a Dios. Y quería entender todo lo que Él me decía. Y la fe no funciona así, mi hermano. No funciona así. Jesús convirtió el agua en vino. ¿Cómo lo hizo? No lo sabemos. No quieras saberlo porque no vas a poder saberlo. No es con tu mente humana. Jesús multiplicó los panes y los peces. ¿Cómo lo hizo? ¿Por qué queremos saber cómo Dios obra si no nos cabe en nuestra mente poder entenderlo? Jesús hizo caminar a Pedro sobre el agua y él caminó sobre el agua. Jesús sanó a una mujer con flujo de sangre con tan solo tocar el borde de su manto. Es una locura, mi hermano. Entonces, ¿por qué queremos nosotros entender cada paso que damos en nuestra vida de fe? ¿Por qué querés entender cada paso? No, Señor, dame seguridad porque si no, no voy. No, la fe no obra así, no obra de esa forma. Y de repente estaba pasando una situación muy fea en esa casa, porque tengo un hermano que aún está luchando con las adicciones y la delincuencia, pero tengo fe de que mi papá lo va a salvar y lo va a librar. Y era tanto lo que él estaba en delincuencia que en mi casa empezaron a pasar cosas feas. Y entre eso allanamientos. Y la policía entraba como si entrara a la casa de un delincuente. Y ahí estábamos yo, mi esposo y mis hijos. Y en un momento Marcos dice, no, tenemos que pedirle dirección a Dios. Y empezó 21 días de ayuno. No lo sabía nadie. El día 21, que justo caía domingo, estábamos en la congregación y viene una preciosa hermana de la congregación y dice, les tengo que dar una palabra de parte de Dios. Dios les dice esto y esto y esto. Váyanse de ese lugar no es su tierra, ese lugar no es el que Dios tiene para ustedes. No pongan un centavo más en ese lugar, porque Dios no quiere eso para ustedes. Ustedes tienen algo mejor. Y nos entregó una palabra y nosotros, ¡ah!, quebrantados por la presencia de Dios y glorificándolo, porque mucha coincidencia, el día 21 del ayuno pidiendo. No, hermano, eso es la vida de fe. Y ahí dijimos, amén, nos tenemos que ir. Y a las 2 o 3 semanas estaba otra vez con mi corazón endurecido, dudando de que Dios me iba a dar la capacidad para poder irme. No teníamos el sustento económico y teníamos que dar un paso de fe y no lo dábamos. ¿Y saben qué? Nos quedamos más tiempo ahí. 5 meses después, más o menos, se hace una vigilia en la congregación. Vienen, Charlie, Mati, los pastores de pueblo, y yo paso quebrantada porque otra vez estaba cansada de esa situación. ¿Por qué, Señor, yo acá? Y el Señor, mi hermano, nos habla. Él nos habla. Yo dije, Señor, ¿qué es lo que tengo que hacer? ¿Saben qué me dijo a través del pastor Mati? Dios dijo que no va a volver a hablar, porque Él ya te habló. ¿Y saben qué me dijo? Pero como vos no saliste de ese lugar, ahora no vas a salir de ese lugar físico hasta que no salgas en tu mente de ese lugar, hasta que no seas libre en tu corazón de ese lugar. Y fue tremendo recibir esa palabra de parte de Dios. Fue tremendo para mí recibirla, porque justo yo, que yo no era nadie y que Dios transformó mi vida, que no tenía condiciones de salir adelante. De verdad, mi restauración fue un milagro, mi hermano. No había psicólogo que me pudiera ayudar, no había medicina, no había grupo de autoayuda, no había nada. Fue un milagro de Dios y yo no le estaba creyendo. Fue tremendo.
Y por eso estuvimos 2 años más ahí. Hasta que la cosa volvió a empeorar. Y peor de lo que había estado antes, es terrible. Yo me río, pero hasta que venga un tipo con un revólver a la puerta de mi casa a golpearme y a decir, ¿dónde está? Y lo estoy buscando. Y acá me voy a quedar hasta que aparezca porque yo lo mato. Y ahí fue donde yo dije, Señor, yo no quiero esto. Estoy dispuesta a irme. Esta vez yo te digo, me quiero ir. Esta vez te digo, me voy a ir. No sé cómo, no tengo los recursos, no tengo, porque mi esposo no tiene un recibo de sueldo, porque su sueldo es inestable, pero no me importa, yo me voy a ir. Y ahí empezamos a buscar. Y de la nada, apareció una persona conocida de un tío de mi esposo, que lo conocía a él de chiquito, que tenía una casa ahí cerrada hace tanto tiempo, que si nosotros queríamos podíamos ir a vivir ahí. Mi hermano, yo no me avergüenzo de contarlo, yo en ese departamento no tenía baño, porque nosotros lo tiramos para hacerlo nuevo y fue después al tiempo cuando lo estábamos por hacer que recibimos esa palabra de Dios que no pusiéramos un centavo más ahí. Entonces yo no ponía un centavo pero no me iba. Y íbamos al baño de la casa de mi mamá adelante. Y Dios no quería eso para mí. ¿Qué pasó? Por fe decidimos dar ese paso. Aparece este hombre y nos dice, tengo un departamento, cocina, comedor, living, un localcito adelante, lavadero, baño, 3 habitaciones. ¿Qué necesitamos? Nada. ¿Qué? Pero el recibo de sueldo, garantía, nada. Contrato, nada. Entramos a ese departamento sin pagar un centavo, mi hermano. Nada. Nada. ¿Y saben qué me cobran hoy por ese departamento? 10.000 pesos. No existe. Pero ¿saben qué fue lo más tremendo de todo para mí? Que en un momento estaba ahí orando, teniendo mi tiempo con el Señor, agradeciéndole por Él no cansarse de mi terqueza y por llevarme cada vez a más, porque Él sabía que yo quería, aunque estaba luchando con esa incredulidad, porque yo luchaba con eso. No es que yo quería estar, no, yo quería creerle a Dios, pero no podía, me costaba, había algo en mi mente que se tenía que romper. Entonces estaba ahí teniendo un tiempo con el Señor y el Espíritu Santo me dice, ¿cuántos años estuviste en la casa de tu mamá? 7. Esa casa estaba deshabitada hacía 7 años. 7 años. Y yo me quebré y empecé a llorar porque yo le decía, Señor, no, sos tremendo, le decía yo, y al mismo tiempo le decía que lo amaba porque Él me estaba confirmando que Él siempre tuvo eso preparado para mí. Pero fui yo la que no se atrevía a creerle, la que no se animaba a creerle. Y por estar en pecado no podía ver a mi Dios vivo, obrando a mi favor y queriendo no solo haberme librado de todo eso, sino que seguirme librando. Porque vamos de gloria en gloria, de victoria en victoria. Y para eso tenemos que ir de lucha en lucha, hermano. ¿Saben cuándo nos engaña? Nos engaña cuando toma lugar en nuestra razón y nos hace querer entender desde la mente humana lo sobrenatural de Dios. No pretendas querer entender todo lo que Dios te dice, porque no tenemos la capacidad, no la tenemos. Él es una mente divina y nosotros somos una mente humana. Y Dios tiene propósitos. Y toda puerta que se cierra de parte de Dios, no es que Dios es malo, es que Dios te cuida, porque Él conoce tu futuro y vos no. Todo no de Dios, todo rojo de Dios es te amo, no quiero que vayas por ahí porque te va a hacer mal. No es que Él es un Dios malo, no es que Él no te ama, no es que Él no te quiere dar oportunidades. Pero todo tiene su tiempo y todo tiene su forma y el que sabe esos tiempos y esas formas es Él. Hace unas semanas atrás estaba en casa también leyendo un libro que me encantó, Disciplinas Espirituales, y el Espíritu Santo también me volvió a hablar muy fuerte. Y me dijo esta frase y hoy se las quiero compartir. Decimos a veces vivir por gracia y en realidad estamos viviendo una muerte espiritual.
decimos vivir por gracia y estamos viviendo una muerte espiritual. ¿Y saben cómo lo sabemos? Cuando en nuestra vida hay pecado, cuando en nuestra vida hay conformismo, cuando en nuestra vida están esas cosas, estamos diciendo que vivimos por gracia. La gracia del Señor me cubre, la gracia del Señor me perdona, la gracia del Señor me alcanza. Y en realidad estamos viviendo una muerte espiritual. Porque Dios quiere limpiarnos de todo pecado, porque Él quiere romper toda limitación en nuestra vida, porque Él quiere sanar todo pasado, porque Él quiere restaurar toda familia, porque Él quiere todo eso. Entonces es tiempo de poder arrancar el pecado de nuestra vida, que la incredulidad es uno y es el que estamos hablando hoy, pero hay un montón de pecados, mi hermano, que tenemos que arrancar de nuestra vida para poder vivir realmente en lo espiritual, en fe, en aquello que Él preparó para nuestro camino. Y termino con esto, que dice, porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Entonces la palabra es soltada, pero depende de vos. Depende de vos lo que recibas. Y nos vamos al 4:12 que dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de 2 filos y penetra hasta partir el alma, el espíritu, las coyunturas, los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. ¿Qué hay imposible para Dios? Si su palabra puede penetrarte hasta lo más profundo de tu ser, mi hermano. Si ella puede penetrarte, si la palabra de Dios no hubiera hecho eso en mi vida, de ir hasta lo profundo de mi ser, hasta partir el alma, hasta partir los tuétanos, hasta hacerme entender y discernir las intenciones del corazón y poder cambiarlas en sacrificio y en amor a Él, ¿qué hubiera sido de mi vida? Pero eso es real. Dios sigue estando vivo y Dios quiere hacer milagros en tu vida, pero a través de tu vida. Y otra cosa que me terminó de sorprender en este viaje fue que me sea revelada esa palabra que dice que Él envió a sus discípulos y cuando ellos volvieron maravillados. Señor, en tu nombre los demonios se nos sujetaban. Señor, en tu nombre se sanaban los enfermos. ¿Y saben qué les dijo Dios? Hay una cosa mayor que todo eso, y es que el nombre de esas personas esté escrito en el libro de la vida. Hay una cosa mayor que eso. Entonces, ¿papá quiere obrar en tu vida? Sí. ¿Papá quiere hacer milagros en tu vida? Sí. Y gloria a Dios por si te atreves a vivir esos milagros que Dios tiene para tu vida. Pero ¿saben qué? Para Dios aún mayor es que podamos ser esa luz que Él nos mandó a hacer en este mundo y llevar el evangelio a todo rincón, a toda nación, a todo pueblo, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y ahora te vuelvo a preguntar, ¿está tu fe viva? ¿Está tu fe viva? Porque si no está viva, hoy papá te está desafiando. Hoy papá te dice, yo te amo, yo tengo cosas buenas para vos, pero es tiempo de que actives tu fe. Y no solo lo quiero que lo hagas por vos, sino por amor a otros, así como lo hizo Jesús, que se entregó por amor a nosotros. No estás llamado a ser el rey de España en esta tierra. Estás llamado a llevar el mensaje del evangelio, a llevar el mensaje de salvación. Una de las cosas que me llenó de congoja y de angustia cuando llegué a los caminos de Dios fue que cuando yo estaba realmente perdida, no vino nadie a traerme una palabra de parte de Dios. Y me angustiaba que nos juntáramos barca tras barca y de decir, pero ¿cuándo salimos a la calle a hablarle a las personas? Porque yo me estaba muriendo. 5 intentos de suicidio, yo me estaba muriendo. Y nosotros estamos acá encerrados, tenemos la cura, la salvación y la tenemos solamente para nosotros. Por eso tu fe está muerta, mi hermano. Por eso tu fe está muerta, porque es tiempo de mirar para afuera. Y también dice su palabra que en la parábola de las 10 vírgenes, que las sensatas
y las imprudentes se durmieron. O sea que las imprudentes también se durmieron. O sea que yo te digo, no te duermas más, porque el amado viene. No te duermas más, porque Jesús viene. Levanta tu fe. Ahí donde estás, ponete de pie. Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a clamarle al Padre, porque es una mañana de activar nuestra fe. De activar nuestra fe.